Buenas noches. Ahora entramos a analizar lo que es las cuentas de resultados. Normalmente para las cuentas del estado de resultados hay que abrir dos hojas llave, uno para ingresos, hoja llave para ingresos, y el otro hoja llave para los gastos o egresos. En la hoja llave para ingresos lleva RI, quiere decir resultado ingresos, ¿no? Y luego tenemos que comparar, en este caso, el total ingreso con el estado de resultados, ¿no? Nuestro objetivo será verificar la exactitud e integridad de los ingresos, ¿no?, al 31 de diciembre del 2020. En el tema de los ingresos, en auditoría, debemos verificar, por ejemplo, la integridad de las ventas o en todo caso la integridad de los ingresos. En este caso particular de nuestro examen, tendríamos que verificar si todas las facturas fueron registradas durante el año, ¿no? Todas las facturas. Entonces, para ello, normalmente, los auditores efectuamos el siguiente procedimiento, que sería hacer un corte documentario, ¿no? Corte documentario significa cuál ha sido la primera factura que se ha emitido el año 2020 y también establecer cuál ha sido la última factura que ha sido emitido al 31 de diciembre del año 2020. Entonces, de esa manera podemos establecer si la integridad de las facturas están dentro del estado de resultados, porque si no hiciéramos el corte, no vamos a poder determinar la integridad de las ventas o la integridad de los ingresos. Por esa razón, es necesario efectuar un corte documentario de la primera factura que ha sido emitida durante el año 2020 y la última factura que ha sido emitida al 31 de diciembre del año 2020. Ahora, para mayor seguridad, pueden utilizar tres primeras facturas y tres últimas facturas. O sea, a veces una sola factura no nos da mayor seguridad. ¿En qué sentido, digamos? A veces justamente hay borrones, enmiendas en la fecha y a veces dificulta, digamos, si esa es la primera factura o la última factura. Entonces, para mayor seguridad, tres facturas, ¿no? En algunas instituciones trabajan inclusive hasta 5 facturas, ¿no? 5 facturas que han sido emitidas en los primeros días y las últimas 5 facturas, ¿no? Pero para nosotros es suficiente 3, digamos, ¿no? Ya nos da mayor seguridad. Entonces, de esa manera se determina la integridad de las ventas, porque de otra manera es muy difícil. Algunos auditores, por ejemplo, tratan de comprobar la integridad a través del libro de ventas, libro de compras, ¿no? Es complicado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos el corte, podemos encontrar o detectar fácilmente qué facturas faltan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos la primera factura y la última. Entonces, ustedes saben que la numeración tiene que ser correlativo. Entonces, fácilmente podemos establecer si todas las facturas fueron registradas, ¿no? Pero siempre y cuando se tenga que hacer un corte, ¿no? Un corte documentario para ello es importante, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de lo que son las ventas, ¿no? Y luego tendríamos hoja llave para egresos. Ahí tenemos la hoja llave para las cuentas de egreso
al 31 de diciembre del 2020, ¿no? En boliviano, la referencia es el RE, quiere decir resultado egreso, ¿no? Entonces, también esto habría que comprobar. Les daré una tarea para la próxima clase. Antes de entrar al examen o análisis de las diferentes cuentas, es necesario la comprobación, la comprobación del resultado, es decir, los ingresos del 2020 menos los egresos o los gastos del 2020 tiene que darnos la utilidad que está, o la pérdida o la utilidad que está en el estado de resultado, ¿no? Para el año 2020 y para el año 2019. Aquí hay un error, dice 2017, debe ser 2019, ¿no? Los datos, ¿no? Esa comprobación es necesario antes de empezar a documentar a través de los papeles de trabajo. Primero comprobar si llegamos al mismo resultado del 2019 y del 2020. No sé si me dejo entender, ¿no? Hay que comprobar, o sea, los ingresos de la hoja llave y de la hoja egreso, en este caso, si no da el mismo resultado, la utilidad o la pérdida del 2020 y del 2019. Ahora, una comprobado esa exactitud de información, recién vamos a documentar a través de los papeles de trabajo las cuentas de resultados, ¿no? En el caso de los ingresos, por ejemplo, las ventas, vamos a documentar, y en el caso de los gastos, los más principales, por ejemplo, hay uno de 417.000, 296.000 y 101.000, 3 cuentas, y costo de venta sería 4 que tendríamos que documentar. Entonces, en este caso, por ejemplo, siempre hay que adoptar el criterio de materialidad, ¿no? Lo más significativo, ¿no? Eso es normalmente en auditoría, ver lo más significativo, porque es difícil ver todo. Y es más, pues, ¿no? Dentro de los 417.000 o de los 296.000 que son los gastos de alquiler, a veces es complicado ver al 100%, ¿no? Normalmente se llega a analizar hasta un 80%, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque no podemos perder en importes muy pequeños, y en eso, perdón, en eso se cuantifica, digamos, llegar hasta un 80 y el 20% son no analizados, por decir, los importes más pequeños, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ya estaríamos viendo costo de ventas, estaríamos viendo gastos operativos, gastos generales y gastos de alquiler, ¿no? Y los demás prácticamente se tendría que validar únicamente. Y en cuanto a las ventas, tendríamos que ver, ¿no? Normalmente en ventas hay que establecer por meses, ¿no? De enero hasta diciembre, establecer las ventas, y sobre eso podríamos hacer el corte documentario para determinar si falta alguna factura, ¿no? Y adicionalmente se podría corroborar con libro de ventas y libro de compra, ¿no? El LCB, eso también coadyuva, digamos, ¿no? Podemos ver si dentro del libro de ventas y compras establecemos las facturas anuladas, las facturas no utilizadas, las facturas, ¿cuántas clases de facturas tenemos? A ver, facturas vigentes, anuladas, facturas las facturas, ¿qué me dijo? Las revertidas. Las revertidas. Las no utilizadas. Las no utilizadas. Depuradas. Esas son las facturas que hay que tomar en cuenta, digamos, ¿no? Dentro de eso podíamos ver dentro del libro de compras y libro de ventas, ¿no?
pero lo más fundamental dentro de lo que es la auditoría es comprobar si todas las facturas están registradas en el estado de resultado. Y eso lo podemos comprobar solo con corte documentario. De otra manera, muy difícil. Recuerdo yo hace un tiempo atrás en una empresa, han hecho una observación a la auditoría, que la auditoría no había detectado un cheque que se extravió. Y nos echaron la culpa, pues, ¿no? Que por qué no salió ese cheque extraviado por un importe bastante significativo, ¿no? Que no saltó, digamos, en la auditoría. Y yo también preocupado, digamos, ¿no? Porque me hicieron llegar una carta, ¿no? Indicando de que auditoría no se había percatado de un cheque por un monto muy significativo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí lo que me salvó es el corte documentario, ¿no? Dentro del corte documentario decía el primer cheque emitido y el último cheque que ha sido emitido. Y la fotocopia que me hicieron llegar del cheque no correspondía a la gestión de la auditoría, ¿no? Que yo estuve a cargo. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene de efectuar un corte documentario, ¿no? Al percatarme de que no correspondía a la gestión de la auditoría, yo inmediatamente he cortado la carta indicando que ese cheque se extravió con anterioridad, digamos, a la gestión de la auditoría que hemos realizado. Por lo tanto, no era nuestra responsabilidad. Entonces, vean ustedes que de no haberse efectuado el corte documentario, no se hubiera detectado de que ese cheque correspondía a la gestión de la auditoría, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el tema de las facturas, ¿no? Hay que hacer el corte documentario, sí o sí, ¿no? Y eso ustedes en la práctica siempre deben tratar de hacer un corte documentario. En el caso de los cheques, por ejemplo, yo pido los talonarios, ¿no? Y se sorprende el contador, porque el contador no sabe para qué estoy solicitando los talonarios. Y me dice de todas las cuentas, ¿no? Que maneja la empresa, ¿no? Los talonarios, no le digo el primer talonario, nada, los talonarios, y me presta la chequera, ¿no? Pero eso lo pido al final, porque tampoco yo puedo tener un día la chequera, ¿no? En eso debemos tener cuidado, ¿no? Yo mismo le digo al contador o al que maneja la chequera, le digo, me lo presta en el transcurso de la tarde, si es posible, usted mismo lo va a ver. O sea, yo lo que quiero es, no le digo voy a hacer corte documentario, sino quiero verificar, digamos, ¿no? ¿Qué va a verificar? Me dice, si hay cheque firmados en blanco, le digo, ¿no? No hay, me dice, ¿no? Pero quiero verificar. Sin embargo, mi objetivo es otro, digamos, ¿no? Entonces, a través de la chequera, y lo devuelvo inmediatamente para evitar cualquier, digamos, problema, porque cuando hablamos de chequera, pues estamos hablando de un asunto delicado, entonces hay que devolvérselo inmediatamente, ¿no? La chequera. Ahora los talonarios, eso lo puedo tener porque ya fueron emitidos los cheques, lo que queda es el talonario simplemente. Y en el talonario, ¿qué establece? La fecha, número de cheque, el beneficiario y el importe, ¿no? Entonces, a través de eso se puede hacer el corte documentario. Y eso ayuda en auditoría a establecer, en ese caso, por ejemplo, del cheque extraviado, me salvó porque el corte documentario, porque si no se hubiera hecho el corte documentario, estaba ya asumir nomás la responsabilidad, ¿no? Difícil establecer si correspondía o no correspondía el cheque extraviado, ¿no? Entonces, jóvenes, para la próxima clase, la comprobación, si con la hoja llave de ingresos y con la hoja llave de egresos llegamos al mismo resultado que tenemos en los estados financieros. Para los 2 años hacen una comprobación, ¿no? Y
y recién empezamos a trabajar. Siempre es conveniente primero verificar la exactitud de la información, ¿no? Lo mismo en el balance general, ¿no? Siempre primero hay que comprobar si el balance iguala o no iguala, ¿no? Y si no iguala, hay que igualar. Y si hay alguna diferencia, hay que establecer la diferencia, cuantificar, y diferencia no identificada se coloca, ¿no? Entonces, es importante primero comprobar la integridad, ¿no? La integridad de la información. Entonces, para que ustedes vean, en el estado de resultado, aperturamos la hoja llave para los ingresos y la hoja llave para los egresos o los gastos, ¿no? Y de ahí vamos a ir documentando a través de los papeles de trabajo como lo hemos hecho en el balance general, ¿no? Y con eso vamos a terminar. Gracias a Dios se ha postergado. No tenemos por lo menos para concluir el análisis de las cuentas de resultados, ¿no? Y por favor, primero me ayudan a comprobar si llegamos al mismo resultado del 2020 y del 2019. De ser así, entonces prácticamente estaríamos documentando la siguiente clase, y de no ser, habría que igualarlo, ¿no? Eso es importante, primero comprobar la integridad de la información o la exactitud de la información. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Dicen, yo tengo una consulta, pero es del anterior ejercicio que nos dio como tarea. ¿Ya? ¿Qué será? Era acerca del patrimonio, ¿no? De que nos dijo que verificamos acerca de la parte de la actualización de los resultados acumulados. Ajá. Que no cuadraba, o sea que no daba igual, ¿no hay una diferencia? Si bien recuerdo, le he enviado al grupo uno corregido. No me quedo. He enviado uno corregido ya. A ver si. ¿Ya? Verifique con ellos para que ya lo he... ya lo hice, gracias. Ya corregido, decía. Entonces con eso compruebe para... ¿dónde estaba el error? Para que sepan, no es... en unidad de fomento de vivienda estaba, ¿no? Y por eso que no daba, ¿no? Y yo les he enviado, pues de todas maneras comprueben, ¿ya? Para que no tengan esa duda, ¿ya? No quiero mucho, la verdad que con el otro grupo me he atrasado un poco, como llevo paralelo, entonces quiero nivelarme con el otro grupo mañana y ya continuamos así en paralelo, los dos grupos. Ya me he atrasado un poco con el anterior grupo. Sí, dígame. En Anticipa Proveedores, faltaba referenciar un papel de trabajo que iba a mandar. Ya. Al principio, ¿no? En activo, ¿no? Ya. Sí. Eso, bueno, bien que me ha hecho recuerdo. Ya, para que no quede eso. Ya, bien. Estaba en ello, es un trabajo. Y voy a terminarlo, eso me faltaba, sí. Me olvidé yo. Bien que me ha hecho recuerdo, ¿ya? Para completar lo que corresponde a los activos. ¿Alguna otra pregunta más? Yo creo que me han entendido, ¿no? Lo que hay que comprobar, el resultado del 2020 y del 2019, ¿no? O sea, si lo que quiero comprobar, si los ingresos menos los gastos, llegamos al resultado según el estado de resultados que tenemos, ¿no? Tanto para 2020 y para 2019. ¿Ya? Nada más, ¿ya? Jóvenes, les veo la próxima clase, que hoy estamos en... sí, todavía tenemos.
tenemos todavía, más bien se postergó el plazo, ¿no? Eso nos da respiro, ¿ya? Entonces... Lice, con respecto al examen, ¿sí o sí se queda el 18? ¿O el 14 creo que era? El 14 era. 14, ¿sí o sí se queda en esa fecha? No es el 14. El 13, viernes 13, el sábado es 14. ¿Sí o sí en esa fecha, Lice? Sí, porque yo estoy viajando el lunes y voy a volver justamente el jueves voy a volver. Así que el viernes directo al examen va a ser. Estoy viajando el lunes, entonces no voy a poder pasar clase en la próxima, ¿no? Esta semana normal, digamos, la próxima semana. ¿Ya? Sobre la 40% de la ponderación, ¿no, Lisa? Sí. ¿No? No. Es, la ponderación es 30, 35 y 40. O sea... ¿El legajo vale? No, el legajo no. El primer parcial, 30 puntos. El segundo, 35. El tercero, examen final, 40. Esa es la ponderación. No hay trabajo, es el examen. Lisa, entonces del examen del próximo viernes, ¿vamos a tener otro examen final todavía? Claro. Sí, esto es hasta... Tenemos todavía tiempo hasta septiembre va a ser. Lisa, entonces la ponderación está fijada solamente en los 3 exámenes. Sí, en los 3 exámenes. Van a dar examen, no en trabajo. Ok. ¿Ya? Está bien, licenciado, gracias. Bueno. Licenciado, entonces el legajo no tiene nota. No, para nada. Ah, ya. ¿Ya? Ya, lice. Bueno.